Ingeniero, muy buenas. En esta oportunidad, mi compañero Francesco Dávalos y mi persona, Josmel Ayala, expondremos sobre el proyecto final de pavimento en el cual hemos trabajado a lo largo de todo este curso. Siguiente, por favor. Ok, el proyecto es el mejoramiento del circuito vial Chupaca-Sicaya-Bixo-Acomito, una longitud de 22 kilómetros y 44 metros, en las provincias de Chupaca, Huancayo, de la Concepción y Junín. Siguiente. Ok, la localización, como ya se dijo, está entre Sicaya, Chupaca y Orcotuna, que es San Antonio y Bixo, entre Aco y Mito. Cuenta con una cuenca, la cual sería el río Mantaro, que se puede ver justo aquí en la parte de abajo a la derecha. Está en los distritos de Chupaya, Chupaca, Sicaya, Orcotuna, Aco y Mito, en las provincias de Huancayo, Chupaca y Concepción, del departamento de Junín. Siguiente, por favor. La longitud, el primer tramo, que es de Chupaca a Sicaya, cuenta con una longitud de 3.480,58 kilómetros. El segundo, siendo el más largo, que es el segundo tramo, cuenta de Sicaya, San Antonio, Bixo y Yaco, con una longitud de 12.980,40 kilómetros. Y el tercero, que es de Aco a Mito, con 5.559,67 kilómetros, para darnos un total de 22 kilómetros con 44 metros, que es el total de la carretera. La vía conecta centros poblados, rurales y zonas agrícolas, mejorando la transitabilidad y el transporte de los pobladores. Siguiente, por favor. Accesibilidad. Ok, todos tienen acceso mediante las vías asfaltadas doble carril que se encuentra paralelo a lo que se está construyendo en este momento. Como ven ahí arriba dice, se accede por la vía asfaltada 3S, margen derecha de la ruta de Huancayo a Jauja. Ahí pueden ver la distancia en la que se encuentra y la ruta a la cual se está haciendo referencia. Siguiente. El clima de la zona, esta imagen le hemos sacado el expediente técnico. Hasta la zona del proyecto, ubicada en los distritos de Huancaya, Chupaca, Sicayo, Aco y Mito, es el centro poblado de Bixo, los veranos son cortos, cómodos y nublados. Los inviernos son cortos, frescos, secos y parcialmente nublados. Las temperaturas generalmente varían entre 8 grados a 22 grados Celsius y rara vez bajan de 5 o suben a más de 25. Siguiente. El pavimento del proyecto. Primero vamos a dejar en claro que el proyecto, según el expediente técnico, es un pavimento flexible, con una carpeta asfáltica de 5 centímetros, una capa base de 20 y una subbase de 30 centímetros. Siguiente, por favor. Doy pase a mi compañero, quien hablará un poco sobre el estudio de la subrasante. El estudio de la subrasante, aquí podemos observar de que son estudios de calicatas. Podemos observar de que es de 0 hasta 3 metros de profundidad. Y podemos observar de que sus subs son de ML, CL. Estas serían de las dos. Aquí también podemos observar que hay dos calicatas que también están de profundidades de 0 a 3 metros sobre su basante. Ahora vamos a hablar sobre las consideraciones del perfiles estratigráficos. La calegata 1 y 2 son de tramo uno, son un material compuesto por limo silloso inorgánico con media opacidad, presenta un color naranja beige y humedad media densidad alta. Y podemos observar que la caligata del tramo 2, que también son dos, es un material compuesto por limo inorgánico con una media plasticidad y también presenta un color naranja húmeda media y una densidad alta. Aquí, como podemos observar, hemos separado en estos tramos el tramo de Chupaca Sicaya, tramo 2 de Sicaya Aco y el tramo 3 de Aco Mito. Lo hemos separado en 12 tipos de secciones, de las cuales las 12 tienen un CBR de diseño. Vamos a observar que la sección 3 4 y 7 no tienen un CBR bueno debido a que tienen un CBR menor a 6% y va a requerir que estabilizar el suelo. Aquí podemos observar que el CBR de diseño por tramo, como ya habíamos dicho, si son mayores mayores a 6 CBRs por tramo, se va a tomar el promedio. Mientras que si son menores, si los valores son iguales, se van a considerar el promedio, pero si son diferentes, se va a considerar el mínimo.
Aquí podemos ver unas fotos de las canteras de nuestro proyecto. El estudio de cantera, la cantera número uno que es Upaycancha y la cantera número dos de que es Mito. Podemos observar de que están en buen estado, están en buenas condiciones para dar material. Estudio de canteras de la cantera Upaycancha. Podemos observar de que tiene los ensayos realizados son las granulometrías, límite líquido, límite plástico, IP y CBR. Aquí podemos observar que tiene una granulometría. Abajo podemos observar su curva granulométrica. Su límite, su límite, su límite de consistencias tiene un límite líquido de 18,13, un límite plástico de 13,79 y un índice de precisidad de un 4,34. Y también tiene un contenido de humedad que es de 4,73%. Producto modificado, podemos observar que tiene una densidad máxima de 2,213 gramos sobre centímetros cúbicos, humedad óptima de 6,216% y tiene un California Burning Ratio. Es un valor de CBR al 100% eh, debido a que es una cantera, que sería 45,23% y tiene un valor de CBR al 25, que sería de 34,79%. Y por el estudio también de la cantera Mito, también se le han hecho los estudios de la granulometría, límite líquido, límite plástico y IP y también CBR. Aquí también podemos observar su granulometría y su curva granulométrica de esta cantera. Y podemos observar que tiene también sus límites de consistencias, que es un asto de A1 a 0, que tiene un límite líquido de 18,17, límite plástico de 14,02 y P de 4,15. Y tiene también un contenido de humedad de 5,2%. Tiene un límite de consistencia, que es una densidad máxima de 2,243 gramos sobre centímetros cúbicos, humedad óptima de 6,841%, y también tiene un California Bergman Ratio, que es un valor de CBR, debido a que es cantera, 43,83, un valor de CBR al 91%, que es de 33,31. Le pasa a mi compañero. Ok, en el análisis de la cantera vamos a ver un poco lo que son las especificaciones que encontramos en el Manual de Carreteras del año 2013, que son las técnicas generales para la construcción. Como ya mencionó mi compañero, se han hecho diferentes ensayos, entre ellos, por ejemplo, granulometría y los límites de consistencia. Vemos, por ejemplo, como aquí se menciona en el manual que ya dije, que la granulometría se realiza mediante tres normas, la AASHTO, ACTM o los métodos de ensayo del MTC. Se menciona en la anterior, en las canteras, en el estudio de canteras, que por ejemplo la granulometría se hace mediante la norma ASTM D422, lo cual según dicho libro es correcto. Se menciona así también que los límites de consistencia se hacen mediante la norma AASHTO T89, lo cual según el manual también es correcto. Siguiente, por favor. Aquí también podemos ver lo mismo que se indica anteriormente. Por ejemplo, la granulometría se hace mediante la norma, perdón, la granulometría, si bien no se hace en afirmado mediante la norma AASHTO T27, sí se hace con los límites de consistencia del T89. Igualmente el CBR y la abrasión de Los Ángeles se hace mediante el T96 y el T193 del AASHTO. En lo que serían las subbases granulares, sí, el CBR y también la abrasión de Los Ángeles se hacen mediante las mismas normas, las cuales coinciden con lo que se hicieron en el estudio de cantera del presente expediente. Siguiente, por favor. Ahora, los ensayos y las frecuencias, como aquí pueden ver para las bases granulares, es lo mismo que ya he dicho. Se puede ver, por ejemplo, los límites líquidos o índices de plasticidad del T89 al T90, lo cual ya mencioné hace un momento, que eran los límites, los índices de plasticidad, límite líquido. La oración de Los Ángeles en el T96 o el CBR del T193, que también ya mencioné. Siguiente, por favor. Ok, el estudio de tráfico. Se ha realizado un estudio de tráfico general a lo largo de los tres tramos de la obra, lo cual nos ha dado, bueno, le ha dado al expediente un índice vehicular muy bajo, lo cual ha conllevado a lo siguiente. Siguiente, por favor.
Aquí está. Primero, a un automóvil, una cantidad de automóviles de 16, station wagon de 3, camionetas de 15. Solo un microbús ha pasado por lo largo de toda la zona, dos camiones de dos ejes, perdón, 13 camiones de dos ejes, 15 camiones de tres ejes y 5 camiones de cuatro ejes, dando un total de 68 vehículos. Siguiente. Ahora, esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Tasa de crecimiento anual de vehículos ligeros y tasa de crecimiento anual de vehículos pesados. A esto, en el presente expediente, si bien no lo toman como tal con ese mismo título, lo que hacen es tratar la tasa de crecimiento anual de vehículos pesados, lo toman como el PBI, y a la tasa de crecimiento anual de vehículos ligeros lo toman como tasa de crecimiento poblacional. Si bien no es la forma correcta, es la única información que nos brinda el expediente para poder completar nuestras tareas con respecto a este proyecto. Siguiente, por favor. Ahora, el periodo de diseño. El periodo de diseño se está calculando de la siguiente manera. Se va a comenzar la obra, o ya debería haber comenzado la obra en el año 2023, proyectada para terminar el año 2026-2025 aproximadamente. Por eso se le está dando un periodo de 3 años. Vemos aquí la fórmula de la izquierda, en la cual se halla el tránsito proyectado al año en vehículo por día, la cual se está aplicando a cada tipo de automóvil, camioneta, entre otros. Una cosita rápida. ¿Por qué hay 19 automóviles y anteriormente mencioné 16? Porque está contando Station Wagon como automóvil, pues no hay gran diferencia entre estos. Así que aquí podemos ver el IMD ya cambiado, actualizado, lo que sería el tránsito dentro de 3 años. Siguiente, por favor. Ahora, esta tabla de aquí sería el valor factor de vehículo pesado, el cual se aplica tanto en buses grandes, de dos ejes, tres ejes, cuatro ejes, etcétera. Esto se aplica dependiendo de los ejes delanteros y el conjunto de ejes posteriores que presente cada vehículo. Siguiente. Ahora sí, factor vehículo pesado en el pavimento rígido. Esto es lo mismo, sin embargo, tienen que tener muy en cuenta que tanto para flexible como para rígido hay diferentes variaciones. No es lo mismo un bus grande que transite sobre un pavimento rígido que un bus grande que transite sobre un pavimento flexible. Tenemos que tener muy en cuenta que el pavimento rígido tiende a soportar mucho más las cargas de lo que vendrían siendo los buses, los automóviles, entre otros, los transportes pesados, mientras que el flexible, si bien puede lograrlo, no es su fuerte, por así decirlo. Siguiente, por favor. Ahora, los valores de FD, FC y también los valores de FB. El valor de FC y FD y FC, que serían el factor direccional y el factor de carril, se han considerado como 0,5, 1 y su multiplicación como 0,5. ¿Por qué? El mismo expediente te menciona que tiene dos sentidos y solo un carril por sentido, además de una sola calzada. No es una obra extensa, muy grande, no es muy ancha. Y el factor de FB, pues es el común utilizado según el MTC. Siguiente, por favor. El factor de crecimiento. Ahora bien, hemos dicho que va a comenzar luego de 3 años de lo que se hizo el conteo. Ahora, de esos 3 años, ¿cuántos años estamos programando de vida útil para ese pavimento? Tanto en caso de flexible como en rígido, estamos programando a un valor de 20 años para cada uno. Aquí a la derecha podemos ver las multiplicaciones. ¿Puedes subir un poquito este cuadrito? De la derecha, subir un poquito para que se vea mejor. Súbelo, súbelo, súbelo. Rápido, rápido, rápido. Ya, aquí podemos ver también los factores de eje día por carril. Por ejemplo, anteriormente sacó 263, bus grande se multiplica por el IMDPI, en este caso no hay, cero. Cambio entre dos ejes, 450 por 14, 31, y así cada uno. Siguiente, por favor. Ahora, aquí tenemos los resultados de pavimento flexible. Una vez que ya has hecho el cálculo total, tanto de flexible como de rígido, lo vas a multiplicar por tu factor, dale atrás, atrás, por favor, por tu FCA, que justamente es esto que has calculado aquí. Transporta personas y factor que transporta cargas. Un bus transporta personas, usas ese. Un vehículo que transporta cargas sería, por ejemplo, un camión de dos, tres ejes, usas ese. Siguiente, por favor. Muéstrame la que estamos. Por ende, aquí en fragmento flexible tendrías que hacer el cálculo para cada uno de ellos, multiplicarlos por su eje por carril y por la cantidad de días del año, o sea, 365. Así en cada caso, lo cual nos daría un valor en pavimento flexible de 620.923 ejes equivalentes y en rígido de 794.259. Usando un poco de lógica y por lo que ya hemos visto también, sabemos que la cantidad de vehículos es muy, 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 muy pequeña. Por ende, consideramos nosotros que estos ejes equivalentes no solo están en lo correcto, sino que son muy precisos. Continúa, por favor. Ok, aquí podemos ver el pavimento flexible, el módulo de resiliencia de cada tramo.
Como ya mencionó mi compañero, hemos agarrado 12 tramos, de los cuales 3 de esos tramos no cuentan con el CBR indicado, que sería uno mayor a 6% o igual, más si hemos usado el módulo de resiliencia para los otros 9 tramos, que vendría a ser uno, el 2, el 5, el 6, 8, 9, 10, 11 y 12. Se puede ver aquí la fórmula que el mismo MTC te da, el cual tienes que usar el MR en PCI y el CBR. El CBR, por ejemplo, en el primer tramo de 12,37 se eleva a la 0,64, se multiplica por 2.555 y nos da un MR de 12.779,313. Y así continuamente. Siguiente, por favor. Coeficientes estructurales. Ajá, perfecto. Esto es un punto muy importante. Coeficientes estructurales de cada parte del pavimento flexible. Nosotros, ¿por qué no podemos usar, por ejemplo, el lechada asfáltica de 12 milímetros? Porque eso no es un pavimento. Si bien he dicho también que son vehículos que se transportan pocos vehículos, no es como que esos vehículos pocos que transportan sean de carga muy liviana, no son solo automóviles. Se ha visto camiones de 3 y 4 ejes. ¿Por qué no son tratamientos superficiales bicapa? Porque no estamos en una reparación ni un mantenimiento. ¿Por qué no es un micropavimento? Por lo mismo que también dije que no era una leche asfáltica. ¿Por qué no usa carpeta asfáltica en frío? ¿Por qué no la mezcla asfáltica con emulsión? Si bien podría serlo, ojo, puede serlo, porque he visto técnicas en las cuales se utiliza, esto normalmente también es para reparaciones. En caso de que uno quiera aplicar a un suelo una nueva carpeta, se tiene que usar una carpeta asfáltica en caliente, por lo cual nosotros usamos el A1 0.170. Siguiente, por favor. Aquí vemos para la base y la subbase. Base granular CBR 80%, compactar 100% para capas recomendadas de tráfico menores o iguales a 10 millones. Como sabemos, tenemos una mucho menor, por ende hemos usado esa, 0.052. Y para la subbase, tenemos una subbase granular de 40% y hemos usado esa también, que es la única que se nos brinda el MTC. Siguiente, por favor. Bueno, estas son las tablas de confiabilidad y desviación estándar. Como sabemos, en pavimento flexible, nuestros ejes equivalentes tienen un alrededor de 600.000, por lo cual están entre esos rangos que se marcan en los cuadros y esos son los valores que se tienen. Siguiente. La diferencia de seguridad se aplica lo mismo y sería eso. Ahora bien, la desviación estándar combinada no es algo que tú puedas calcular, es algo que el mismo manual justamente ahí abajo dice. En el presente manual se adopta para los diseños recomendados el valor de 0.45 y usamos ese valor. Siguiente. Calidad de drenaje. Esto no es cosa de que tú tengas que investigarlo, es cosa que el mismo expediente nos está dando. Nos ha dicho que la calidad de drenaje para el pavimento va a ser el tiempo que tarda en ser, que tiempo que tarda en, el tiempo que tarda en agua en ser evacuada es de un día. Y además que la zona tiene una precipitación, humedad cercana a la saturación mayor que el 25%. ¿Por qué? Eso se halla calculando los días en los cuales la humedad está en su punto más alto comparado al total de días. Si mal no recuerdo, están algo de 249 días, comparado a los 365 días, nos da una humedad cercana a la saturación mucho mayor al 25%. Juntado al tiempo que tarda el agua en ser evacuada de un día, nos sale un coeficiente de drenaje de uno, básicamente. No tiene valor dimensional. Siguiente. Ok, el número estructural. A partir de todo ello, vamos a hallar el número estructural para cada tramo. Para ello necesitamos ya los valores antes indicados, confiabilidad, los ejes equivalentes, el número de resiliencia, etcétera. Aquí se puede ver cómo se hace para cada tramo el número estructural, pero eso lo vamos a dejar de momento porque no estamos hablando de los cálculos en sí. Siguiente. Pasa toda esa parte del número estructural, vayamos a las divisiones, por favor. Ok, espesores del pavimento flexible. Un ratito atrás, un ratito atrás. Espesores del pavimento flexible. Aquí abajito podemos ver la fórmula que se le da. El número estructural que nos ha salido es igual a la multiplicación primero del coeficiente estructural de la capa por el espesor, más el coeficiente estructural de la base por su espesor por su calidad de drenaje. Hemos visto que es uno. Más el coeficiente estructural de la subbase por su drenaje y por su espesor igualmente. Siguiente. Aquí podemos ver, primero hay tres cosas que aclarar. Nos ha salido hemos elegido 7 centímetros por una tabla que, si mal no recuerdo, está un poquito más adelante, una tabla del MTC. Hemos elegido 15 centímetros en el D2, que sería el mínimo, o sea, el espesor de la base. Y los coeficientes estructurales son los ya calculados. Además, el valor del drenaje es el que ya les he mostrado cómo se calcula. Se utiliza todo esto y se halla el espesor justamente de la subbase. En el caso salga menor, se usa el mínimo valor que nos dice el MTC de 15 centímetros. ¿Cómo se pone? Según el MTC, el mínimo valor es de 15 centímetros.
Digamos que nos sale un número negativo porque nuestros números circulares son altos. Se usa 15. No se puede usar un número cero, no se puede. Siguiente. Bueno, aquí podemos ver lo mismo que hace un momento. Todos los cálculos realizados. Se realiza un nuevo cálculo para el nuevo número estructural. Por ejemplo, si antes te salió 2,22. Una vez haces la configuración, agregas el 15 centímetros de espesor al ver que tu espesor recomendado es menos. Agregas el 15 y te sale 2,32. Ese sería tu nuevo número estructural para tu pavimento. Siguiente, por favor. Ahí está el espesor es mínimo que les había mencionado. Carpeta asfáltica de 7 centímetros y base granular de 15. Justo ahí a la derecha. Siguiente. Bueno, aquí podemos ver los números estructurales, por ejemplo, el tramo uno, el tramo 2, etcétera, están justamente en las mismas dimensiones. Doy pase a mi compañero Francesco, el cual ya nos hablará sobre lo que sería el pavimento rígido. Muchas gracias, compañero. Como ya podemos observar, estos son los espesores mínimos de los tramos de los paneles flexibles. Estos son, son diferentes tramos, solamente que tienen diferente altura de la capa subbase. Y ahora, ya hablaremos de parámetros rígidos. Como podemos observar en el límite, en el factor de pérdida soporte del LS, para su basante vamos a tomar el intervalo de 2 a 3 y para la subbase vamos a tomar un intervalo de 1 a 3. Aquí en los dos casos vamos a tomar el valor de 2. Como podemos observar con esta fórmula vamos a hallar el valor de K1. Solamente que es una fórmula extraída por el libro del ICFE de Pavimentos, Materiales, Construcción y Diseño, solamente para calcular K1 y como nosotros vamos a tomar como mínimo que va a ser el 40% de CBR que nos da el MTC. Reemplazando esta fórmula nos va a dar en megapascales sobre metros, y esto nos va a dar una conversión nos va a dar 11,62 008 kilogramos sobre centímetros cúbicos. Ahora esto de aquí vamos a pasarlo a PSI, que se tiene que multiplicar por 36,127, ¿no? Nos va a dar un valor de 419,825 PSI. Ya, según la tabla de corrección, vamos allá, por ejemplo, nos ha dado un K1 teníamos un K1 de 419, 825. Según esa tabla, vamos en la parte de abajo, eh, buscar el valor y en la parte izquierda vamos a encontrar el nuevo valor con ayuda de nuestro LS, que ya habíamos dicho que era 2. Y esto nos da un valor de 40 PSI y ahora vamos a convertirlo a kilogramos sobre centímetro cúbico. Va a ser el 40 sobre 36,627. Y ahora para allá el CBR de los tramos. Como podemos observar, vamos solamente a tomar ejemplo al tramo 12, que nos da un CBR de 25,14. Con ayuda de esta gráfica que nos da el MTC, vamos a calcular que nos da 25 CBR y mirando, mirando, a, mirando a la parte de arriba vamos a ver el módulo de relación de la subbasante, que en este caso va a ser en 8,4 kilogramos sobre centímetros cúbicos. En la parte de abajo vamos a convertir eh, por 36,127 al valor de libras sobre pulgadas al cubo, que nos va a dar un valor de 303,467 de PSI. Ok. Y esto de aquí, con el dato anterior, que es 303,467, vamos allá con la tabla de la corrección. Y con ayuda de valor de LS2 que ya había mencionado anteriormente, nos va a dar un valor de 33,3 PSI, que va a ser nuestro nuevo. Y ahora vamos a convertirlo a sobre 100,
sobre 36,127 al valor de 0,913 kilogramos sobre centímetro cúbico. Como ya había mencionado, solamente íbamos a tomar de referencia al tramo número 12. Esto va a ser con los mismos casos, o sea, con el mismo tipo de resolución que hemos hallado para el tramo número 12. Y ahora me voy a enfocar para cómo hallo por último el KC. Como podemos observar, el K1 es el coeficiente de la reacción de la subyacente granular y el K0 es el coeficiente de la reacción de la subyacente. Ah, necesitamos estos dos valores que ya lo tenemos por, por cada tramo y también y también por ese verde granulado. Podemos observar que en el tramo número 12 que ya lo tenemos como ejemplo, eh, reemplazando en esta fórmula del lado izquierdo, tenemos que nuestro Kc nos va a dar 0,991 kilogramos sobre centímetros cúbicos. Y esto de aquí lo vamos a multiplicar por 36,127 para que nos dé un PSI de 35,787. Como ya había mencionado, solamente vamos a tomar ese como ejemplo. Acá abajito podemos observar una fórmula que nos brinda el MTC para hallar el espesor del concreto hidráulico. Aquí vamos a tomar como referencia el tramo 12, como ya había mencionado. Estos datos son el primero es de los ejes equivalentes, el segundo es el valor de la confiabilidad, el ZR que nos da un menos 0,842. Nuestro SO, que no lo mencioné, pero según el MTC nos recomienda un 0,35. Es un valor ya estándar. Nuestra J, que va a ser 2,8, diferencias de serviciabilidad va a ser de 2,1. Nuestro módulo de rotura, que va a ser 568,934 PSI, nuestro FC, que va a ser 300, no, 3.982,552 PSI, nuestro S, que va a ser 3.597.115,507 PSI, y va a ser un KC de 35,781, 787 PSI. Este CD es como ya había mencionado mi compañero, es el valor de la, presi- de la presi- de las, el valor de lluvias, que sería la cantidad, lo que llueve sobre los años. Y esto nos da un porcentaje. Y viendo por tablas, nos va a dar un valor de 1. Aquí podemos observar que ya hemos reemplazado los datos con la fórmula del espesor del concreto hidráulico. Para el tramo 12 nos va a dar un 6,65 pulgadas por 254, que nos va a dar un valor de 17 centímetros de este concreto hidráulico. Y así va a ser con todos los tramos. ¿Ya? Y ahora para hallar el diámetro de longitudes recomendados en pasadores, como ya tenemos que el espesor de losa va a ser va a ser de 170 milímetros. Aquí vamos a observar que nos va a tocar el diámetro de una pulgada, nuestra longitud de pasador de Dulwes, que va a ser de 410 milímetros, también nuestra separación entre pasadores va a ser de 300 milímetros. Y también para nuestro diámetro y longitudes recomendadas en barras de amarre, va a ser de 1,27 por 70 el tamaño de las varillas, diámetro por longitud, y el diámetro de la junta al extremo libre va a ser de 66 centímetros en los dos lados. Y nuestra dimensión de losa va a ser como ya hemos dicho, tenemos un ancho de carril que es de 180, pero este es por dos, porque debido a que son dos direcciones, nos va a dar una cantidad de 360, y esto nos va a dar una longitud de losa de 450 metros. Aquí abajo sería nuestro dibujo representativo de cómo quedaría nuestro tramo número 12. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias.